Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hola, hermanos, amigos. El Señor Jesús dijo ahí en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Es maravilloso saber que al conocer a Jesús y su verdad, eso trae libertad a nuestras vidas, nos libera mentalmente, emocionalmente, también espiritualmente, como también aún físicamente puede traernos libertad el conocer a Jesús y su mensaje, su verdad, porque hay mucha gente que se encuentra aprisionada, encadenada a un vicio, a un mal hábito, conoce a Jesús y encuentra libertad. En esta ocasión vamos a estudiar el mensaje titulado La verdad sobre el perdón de los pecados. Gracias a quién y a qué somos salvos nosotros. En Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Así es que gracias a Cristo y también el sacrificio que Él tuvo por nosotros en la cruz del Calvario, que nos da oportunidad de la salvación. Y una pregunta importante: ¿cuánto cuesta la salvación? Porque hay gente que dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que pagar? ¿Qué tengo que hacer para obtener la salvación? Pero mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es que estamos claros, amados, que la salvación es gratuita, no cuesta nada. Tú no tienes que pagar nada para obtenerla. Es por gracia, es un regalo inmerecido, es algo que Dios nos da a nosotros, aunque no somos merecedores de ese regalo. ¿Cuáles son los pasos para recibir el perdón? Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros perdonados? El primer paso es el reconocimiento de la condición de pecador. Tú y yo tenemos que reconocer que somos pecadores, si no, Dios no nos puede ayudar. Tenemos que reconocer nuestra condición. En Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Quiere decir que para qué andar con vueltas con Dios. Dios nos conoce y más bien tenemos que reconocer que somos pecadores. Recuerda el caso de un anciano de iglesia que en un culto de oración se paró delante de la iglesia y dijo: hermanos, yo agradezco a Dios porque esta noche se está cumpliendo el tercer aniversario. Estoy cumpliendo el tercer aniversario. Y eso confundió a los hermanos porque pensaban que hablaba del tercer aniversario de bodas. Estoy celebrando el tercer aniversario. Y sabían que él era casado de tiempo, tendría 15 años o más de casado. Entonces explicó, dijo: hermanos, hace 3 años desde la última vez que pequé. Hoy está haciendo 3 años desde la última vez que pequé. Y el jefe de diáconos se paró y dijo: ay, hermano, mejor cállese, no siga hablando, siéntese porque ya rompió su propio récord. Hermanos, tenemos que entender que nosotros somos pecadores y tenemos que reconocer. Noten en el Salmo 51, versículos 2 y 3, lo que dice el rey David: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Notan, está reconociendo él: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. David reconocía, no andaba con vueltas, cometió errores, sí, pero con todo él reconocía, no trataba de engañar a Dios, él reconocía que había pecado. Aparte de que tenemos que reconocer que somos pecadores, nuestra condición pecaminosa, tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento sincero. Hechos 3:19 dice así: que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Por lo tanto, para poder
que yo reciba el perdón de mis pecados que sean borrados, tengo que arrepentirme. Y el arrepentimiento sincero siempre nos va a impulsar a abandonar todo aquello que sabemos que ofende a Dios y que también lastima a otros. En Lucas 3:8, aquí Juan el Bautista, hablándole a las multitudes, les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, él está diciendo: ustedes no pueden decir porque somos hijos de Abraham, eso nos da ventaja. No. Él dice: hagan frutos de arrepentimiento. Quiere decir que al arrepentirte, tu vida tiene que comenzar a demostrar frutos de que te has arrepentido. Si eras un hombre maltratador, pues te has arrepentido, le has pedido disculpas a tu esposa, le has pedido perdón a Dios, pero ahora eres intencionado en de aquí en lo adelante de tratar a tu esposa diferente, tratarla bien. Lucas 13, versículos 3 al 5, os digo: no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos eran más pecadores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, no tengo que pensar: bueno, pues yo no estoy tan mal, esta persona mira cómo vive. No, yo tengo que reconocer que soy pecador y me tengo que arrepentir, decirle: Señor, me siento mal por esto que he estado haciendo, como he estado viviendo, ayúdame, perdóname. Aparte de que reconozca mi condición y que me arrepienta, también tengo que aceptar a Jesús. Es la aceptación de Jesús como único Salvador. Saber que Él es la única esperanza que tengo. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme y para recibir el perdón de los pecados. No hay nada que pueda hacer para impresionar a Dios. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Notas? El único medio es Cristo. No hay otro nombre, no hay otro medio. Si hubiese otro medio, Jesús no hubiese muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Pero como no había otro medio para perdonar nuestros pecados y darnos salvación, Jesús murió en la cruz del Calvario. En Hechos 5:31 el apóstol Pablo dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y dicen que el que tiene boca se equivoca, quise decir el apóstol Pedro, ¿notas? Y él dice que ha dado a Jesús para el arrepentimiento y perdón de pecados. A él lo eligió y él es el único que nos puede salvar. Hechos 10:43, hablando también el apóstol Pedro, dice: de este dan testimonio todos los profetas, o sea, hablando de Jesús, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así es que, amado, que nos ves desde tu hogar, esta es tu única esperanza: creer en Jesús, aceptarlo a Él, no creer en una penitencia, no creer en una indulgencia, no creer en un rezo especial que haga, no creer en arrodillarme delante de una imagen y que esa imagen me va a recomendar con Dios. No, creer que Jesús es el único medio de salvación. Entonces Jesús, al aceptarlo como Salvador personal, Él dice la Biblia que su sangre me limpia de todo pecado. También la confesión es importante, no solamente reconocer mi condición pecaminosa, arrepentirme, aceptar a Jesús como Salvador personal, pero también confesarle a Dios mis pecados, y no que Él no los conozca, Él los conoce, pero cuando yo le abro el corazón y hablo con Él como un amigo, eso trae alivio a mi alma y me ayuda a creer más en Dios, a confiar en Él. Mira lo que dice en Salmo 32, versículos 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se volvió en sequedades de estío. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es increíble que cuando tú encubres lo que has hecho y ni siquiera lo hablas con Dios, pareciera que eso te roba la paz y la felicidad de tu vida. Vives una vida triste, cargas con sentimientos de culpabilidad, remordimiento, sentimientos de fracaso. Hay personas que aún comienzan a experimentar desequilibrios mentales, comienzan a experimentar estrés y una cantidad de problemas que aún se refleja físicamente. Esos problemas emocionales, espirituales, al rato la persona los comienza a experimentar aún en su propio cuerpo. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué hermosa promesa, ¿notas? Tú confiesas tus pecados y te apartas de ellos y alcanzas misericordia. Tú te quedas como que nada pasó, no reconoces delante de Dios tu condición y no prosperas. Tu vida pareciera que se estanca, no te sientes realizado, te sientes mal, simplemente sientes que algo no anda bien en tu vida. Pero confiesas tus pecados a Dios y te apartas, no sigues en lo mismo, entonces Dios extiende su misericordia hacia ti. Y al hablar de confesión, hermanos, estamos hablando de que debe ser hecha a Dios, no a un hombre, no a una mujer, no a un líder religioso. Porque hay personas que piensan que para que Dios les escuche, tienen que ir por medio de un líder religioso. Y no es así. Tú puedes ir a Dios, hablarle como hablarías con un amigo, abrirle tu corazón, decirle lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo. Y Dios está listo para escucharte y perdonarte. En primera de Juan 1:9, vean lo que dice: y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y para limpiarnos ¿de qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Y qué es toda? Toda es toda, no excluye nada. Yo recuerdo el caso de un joven que me llamó. Sonaba desesperado. Él había estado viendo programación que yo grabé para un canal cristiano y él estaba viéndolo allá en Guatemala. Y estando allí, él llamó pensando que yo trabajaba allí y le dieron mi número de celular. Y habló conmigo y me hablaba desesperado. Yo no sabía lo que estaba viviendo, lo que estaba sufriendo Pedro. Simplemente oré con él, le leí promesas bíblicas y cortamos la conversación. A las 2 semanas me llama y ya abre su corazón Pedro. Y me dice: mira, pastor, yo crecí en un hogar evangélico. Estábamos involucrados en la iglesia. Mis padres eran líderes en la iglesia. Me casé con una joven de la iglesia. Tuvimos un par de hijos. Estábamos involucrados, apoyando la actividad de la iglesia. Pero entonces, cuando mis hijos llegan a la adolescencia, me comencé a descuidar espiritualmente. Cuando menos pensé, me encontré involucrado en una relación homosexual con un compañero de mi trabajo. Ahora estoy infectado con el SIDA. Le traje vergüenza a mis hijos, lastimé emocionalmente a mi esposa. Y aunque yo ya he cortado esa relación, me decía: yo creo que Dios no me ha perdonado, no me puede perdonar, porque yo sabía que estaba yendo en contra de su voluntad, pero no tuve el poder espiritual para resistir esa tentación. Yo creo que ya fui demasiado lejos y pastor, yo no puedo dormir. Cada noche paso despierto pensando en aquello que hice, queriendo poder regresar el tiempo, cambiar las cosas en mi vida. Ya fui demasiado lejos. Y comenzó a hablar de suicidio, mi amado, diciendo: pastor, no vale la pena seguir viviendo así. Y cuando escuché eso, le dije: mira, Pedro, detente un poco. Y entonces le leí promesas bíblicas, oré con él
Le leí este versículo de Primera de Juan 1:9 y le leí el versículo 7 también, que dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y entonces le dije: Pedro, ¿qué es todo? Todo es todo, no excluye nada. Le dije: aún los errores que tú cometiste, Dios te los perdona si te arrepientes, si reconoces que necesitas su ayuda. Es más, le dije: mira, si tú eligieras rechazar su perdón, su gracia, su misericordia, su amor por ti, Dios aceptaría tu voluntad, pero con todo nunca te dejaría de amar. Y Pedro comenzó a cobrar ánimo, comenzó a ver que había esperanza. Y ahora, pues después de eso hemos seguido hablando periódicamente y está haciendo ahora lo mejor que puede dentro de las circunstancias en las que se encuentra. Pero por lo menos ya ha arreglado su problema mayor, que es el problema del pecado. A veces pensamos que nuestro problema mayor es nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestra salud, y son problemas. Pero el problema mayor que tú tienes es el problema del pecado. Y Dios ofrece perdonarte. No sé si te estoy hablando a ti, mi amado, que me estás viendo desde tu hogar. A lo mejor tú estás viviendo una situación así, pensando que ya fuiste demasiado lejos, pero déjame decirte que tú no estás lejos del perdón, de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. Salmo 103, versículo 3, vean lo que dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Notas, es Dios, no es un ser humano, no es un líder religioso. Por lo tanto, tú tienes que ir a Dios y Él te va a perdonar. ¿Cuáles son los pasos para recibir el perdón? Bueno, ya dijimos que la conversión es el quinto paso, porque hablamos de ya los otros pasos anteriores, ¿no? De reconocer que soy pecador, arrepentirme, aceptar a Jesús, confesar mis pecados, pero también viene el otro paso, que es la conversión, o sea, un cambio de actitud con la ayuda y el poder que Dios me da por medio de su Santo Espíritu. Segunda de Crónicas 7, versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Notas, aquí está ese paso, la conversión. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiere decir que al humillarte tú reconoces que has hecho mal, pero no te tienes que quedar ahí haciendo lo mismo. Ahora sé intencionado en comenzar a hacer las cosas diferente, pidiéndole a Dios poder para ser victorioso, y comienza el proceso de la conversión en tu vida. Tú le cedes la autoridad de tu voluntad a Dios y Dios comienza a hacer esos milagros. Y cuando tú pensabas que no podías vencer las inclinaciones de tu temperamento, tu mal carácter y vicios, o a lo mejor malos hábitos que tenías, cuando tú cedes tu autoridad de tu voluntad a Dios y pides ayuda cada día, comienzas a ver el proceso de la conversión, comienza a suceder eso en tu vida. Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Viene el arrepentimiento, pero entonces viene el cambio de comportamiento, que es la conversión, ese esfuerzo intencionado. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí comienza el proceso de la conversión. Todo lo que hacías mal, ahora pides poder a Dios para hacerlo diferente y llegas a ser una nueva criatura. Y amados, Dios nos perdona completamente, no parcialmente. El perdón de Dios es completo. Mire Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Si yo no puedo entender a Dios como es Dios, yo no sé si tú logras comprender esto, como Dios, siendo omnisciente, omnisapiente, omnipresente, omnipotente, o sea, Dios todo lo ve, todo lo sabe, es todopoderoso, está en todos lugares, que elija no solo perdonarme, sino también olvidarse, ya no tener más memoria de ello. A nosotros nos cuesta aceptar eso, entenderlo, y Dios no es
espera que lo entendamos, lo único que espera que lo aceptemos por fe, que así es, que ya no más nos tiene una lista ahí y nos está recordando esas cosas pasadas. ¿No te parece maravilloso eso, mi amado? Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Y esto no lo dice un hombre, en Isaías tampoco es un hombre, que está hablando de Dios mismo. Y cuando Dios compromete su nombre, cuando Dios lo dice, tú sabes que eso se va a cumplir. Te lo dice un ser humano, puede ser que se cumpla, puede ser que no. Y en Hebreos 10:17 dice aquí, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y yo podría pasar un largo tiempo mostrándote más versículos que hablan de cómo Dios ya no tiene más memoria. Él elige en su sabiduría, en su omnipotencia, en su omnisciencia. Él elige ya no recordar más tus pecados y los míos. Y yo glorifico el nombre de Dios por ello. Primera de Juan 1:7, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir que ahora que he aceptado a Jesús, cuando caminaba en tinieblas, ahora comienzo a caminar en luz. Comienzo a caminar por la ruta que el Señor me ha dejado trazada de la obediencia. Para comenzar, desarrollo una vida de oración. Número 2, me alimento diariamente de la palabra de Dios. Número 3, voy a la iglesia cada oportunidad que hay, cada reunión que hay para seguir creciendo espiritualmente. Número 4, aprovecho cada oportunidad que tengo para decirle a otros lo que Cristo significa para mí, lo que Cristo ha hecho por mí. Y voy a andar caminando en luz, y entonces la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y el perdón, amados, es gratuito, ya lo dijimos, no hay vuelta que dar. Ojalá que eso se te quede en la mente, porque por tradición ya traemos en nuestra mente que tenemos que ganar el favor de Dios, que tenemos que hacer méritos. Pero mira en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Mi amado, grábate esto, repítete lo que somos justificados gratuitamente. No cuesta, no tienes que pagar por ello. Es por gracia, es un regalo que Dios te da a ti, es un regalo que Dios me da a mí también. Y nosotros somos perdonados en el acto, porque a veces pensamos que, bueno, mi desobediencia, mi pecado fue muy grave, pues tengo que esperar un tiempo, como si Dios nos pusiera a prueba. ¿Será porque nosotros a veces hacemos así? Cuando alguien nos ofende, un ser querido obra de una forma equivocada, y decimos, bueno, lo voy a poner a prueba, a ver si es cierto que está en serio con esto y que quiere ser diferente, pero Dios no es así. Mira cuando Jesús estaba en la cruz y aquel hombre ladrón que se encontraba al lado, ahí en otra cruz, lo que le dice aquí en Lucas 23, 42 y 43, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que estarás conmigo en el paraíso. Notas, fue instantáneo el perdón. Este hombre quería morir con la certeza que tenía un Salvador que le perdonara sus pecados. No estaba pidiendo que lo bajara de la cruz. Él estaba dispuesto a pagar por lo que la ley romana decía. Y eso era pagar con su vida por sus delitos. Él quería morir con esperanza. Y ahí en ese acto de fe Jesús le prometió que tendría la vida eterna. Le perdonó toda su vida pasada y lo mismo es para ti y para mí. Y nota que Dios toma la iniciativa en la reconciliación con el ser humano.
A veces creemos que somos nosotros los que tenemos que buscar a Dios. Y hay gente que dice, yo busqué a Dios. No, tú no buscaste a Dios. Tú respondiste al acercamiento de Dios hacia ti, porque es Dios quien toma la iniciativa. Desde el jardín del Edén lo vemos. Adán y Eva pecaron y se escondieron de Dios. Dios fue a buscarlos. Dios es el que toma la iniciativa. Y mira, amado, aquí en Isaías 1:18, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. O sea, ¿qué es lo que nos tiene separados? Es el pecado. ¿Qué es lo que nos separa? Y dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué maravilla! Dice Dios, vamos a estar a cuenta qué es lo que nos tiene distanciados, separados. Son tus pecados. Yo tengo la solución. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiere decir que Dios está listo para bendecirte, para perdonarte. Está simplemente que tú abras tu corazón. Él está tomando la iniciativa. Y yo quiero invitarte a que tú tomes esa decisión de decir, Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que necesito tu ayuda. Me arrepiento, Señor. Te confieso mis pecados. Acepto a Jesús. Quiero una vida diferente, quiero ser diferente, quiero una conversión. Dame tu Santo Espíritu para hacer las cosas ahora diferentes. Gracias porque tú vienes a mi encuentro, porque tú tomas la iniciativa. Yo no merezco, mi carácter está manchado por el pecado, pero gracias porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Mis pecados son rojos como el carmesí, pero gracias porque en ese acto de fe llegan a ser como blanca lana. Déjame orar por ti. Padre Celestial, te agradecemos porque tú eres bueno. No es por nuestras obras que recibimos el perdón, sino por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Oh Padre, límpianos, ayúdanos a entender que nosotros no compramos tu favor, no hacemos méritos. Si llegaremos al cielo será por lo que Cristo hizo por nosotros. Perdona nuestros pecados, aceptamos tu misericordia, tu perdón. Ayúdanos a ya no más intentar hacer méritos, sino a confiar en la sangre de Cristo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.